Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial para todos los que defendemos a los animales y cuidamos la vida. Estamos en contra del maltrato animal y de la tauromaquia. Hoy quiero explicarles lo más posible en este episodio para todos los que estamos un poco confundidos, en dónde estamos, qué ha pasado, qué necesitamos. Aquí traigo dos personas de las más expertas en este tema y están conmigo Arturo Berlanga, abogado y director de Anima Naturalis, y Chema Férez, abogado y activista en Animal Heroes. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Pamela, gracias. Este es un llamado urgente para todos los que estamos en contra de este tipo de espectáculos, tortura disfrazada de arte o de cultura, y unirnos todos en esta coalición que ahorita nos van a platicar, que es un movimiento de todos los que estamos sin grupos, sin nada más que el querer el bienestar de los animales, y invitarlos a un México sin toreo. Exacto. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? Bueno, pues celebrar, yo creo, el éxito de Colombia, ¿no? Empezaría por ahí, y el gran ejemplo que nos pusieron nuestros hermanos activistas en Colombia en hacer esta coalición Colombia sin toreo hace muchos años, ¿no? Creo que ponen el inicio de cómo la lucha contra las corridas de toros se debe de hacer, y evidentemente de una manera de unión, ¿no? Algo que pues se lo hemos comentado muchos compañeros desde hace mucho tiempo es que la lucha contra las corridas de toros no es una causa de una organización en específico, no es una causa de una persona en específico. Las causas no tienen dueños, ¿no? Es de todas las personas que estamos interesadas en terminar con esta violencia y crueldad hacia estos animales. Y precisamente en ese sentido que solamente unidos vamos a lograr ganar esta lucha que lleva muchos años, ¿no? Porque hay que recordar, no estamos nosotros inventando un nuevo hilo, ni estamos siendo activistas nuevos, no. Quiero empezar también con un reconocimiento a los activistas, a las activistas en su mayoría, porque hay que reconocerlo, en el mundo del activismo son las mujeres las que han impulsado esto realmente. Somos muy pocos los hombres que estamos aquí, y fueron mujeres desde los 80s que empezaron con sus pancartas, como una Marilena Hoyo que estaba ahí en los 80s, yo recuerdo cuando era niño, en ese programa de Nino Canún, que muchos jóvenes que nos están viendo ahora ni siquiera recuerdan ese programa de Nino Canún, a principios de los 90s, y era apasionado ese programa de taurinos, y Marilena Hoyo sola prácticamente en ese entonces, y después vinieron estas generaciones en los 90s, 2000, entonces esta lucha es de muchas generaciones y es de todos, y creo que ahora este movimiento de México sin toreo, que si bien estamos siguiendo el ejemplo de Colombia, que logró ahora la prohibición, y que hay que destacar que después de México en América Latina, Colombia era el país con mayor actividad taurina, ¿no? Wow. Es más, podríamos decir que el tercero de los 8 países, el tercero con mayor actividad, no es menor esa prohibición. Okay. Entonces nos marcan el ejemplo. Claro. En esta unión así es como nace México sin toreo, que es una alianza de muchas organizaciones donde son bienvenidos todos los activistas independientes, la sociedad civil, todos los ciudadanos con un mismo objetivo, no a la violencia, a la tortura ni a la muerte de toros y novillos. Ok.
Cuando salga este episodio seguramente ya habremos estado en la marcha del 4 de julio del 2024 en Sader. Ahorita nos van a platicar un poco por qué tenemos que estar haciendo este tipo de marchas, y haremos todas las que sean necesarias, por supuesto. Pero es muy importante recalcar que hoy ya no estamos en una lucha para saber si es correcto o no es correcto, si continúa o no continúa. Hoy, y eso creo es lo más claro, estamos en una lucha contra la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. ¿Correcto, Chema? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que me gustaría resaltar en relación a lo que mencionas es que antes nos enfrentábamos a los taurinos con argumentos pues muy ridículos, ¿no? Que los toreros decían que los toros novillos, becerros, novillos y caballos que torturan y matan para su disfrute, no sentían dolor, que incluso algunos llegaban a decir que gozaban con esas actividades, que era arte, tradición y cultura, que no se podía prohibir, que, bueno, todo ese tipo de argumentos. Y poco a poco, gracias al trabajo que muchísimas activistas y organizaciones han realizado, pues hemos ido dejando en el pasado esos argumentos. Ahora ya tenemos los argumentos éticos y morales de nuestro lado, que siempre lo han estado, porque desde siempre la gente que tiene un poco de conciencia y un poquito de sensibilidad, claro, sabe que no puede haber diversión, no puede haber regocijo artístico, cultural o el que sea, mientras otros seres que tienen un sistema nervioso desarrollado, muy similar al nuestro incluso, están siendo torturados y asesinados. Eso la gente ya lo sabía, pero ha ido permeando eso mucho más en la sociedad. Como bien mencionaba Arturo, pues antes María Elena Hoyos era la que se enfrentaba a los taurinos, porque antes era una actividad bien vista socialmente, donde la gente acudía con sus mejores ropas, a beber, a convivir, y era hasta, la gente lo presumía. Pero el proceso civilizatorio en el que toda la sociedad está inmersa no solo en el tema del respeto de los animales, sino en todas las otras grandes luchas que se han ido obteniendo, como los derechos de la comunidad LGBT, que las mujeres votaran, que ahorita la gente que nos está viendo pues dice, pues ¿cómo que antes no podían? Pues sí, hace 60, 70 años las mujeres no votaban, porque no tenían ese derecho. Entonces la ley, lamentablemente, no ha ido a la par del desarrollo de la sociedad. Las leyes tienen que reflejar lo que las sociedades van pidiendo en función de los avances científicos, de los avances morales y del proceso civilizatorio propiamente. Y en este momento lo que falta es que esas leyes, esos tribunales, las autoridades, que ahorita Arturo nos va a platicar lo que pasa con la SADER, estén a la par del nivel que la sociedad mexicana ha alcanzado, porque la sociedad mexicana rechaza la violencia y hemos avanzado en muchísimas cosas y lo que necesitamos es que las autoridades estén al mismo nivel del avance social que ya hemos tenido. Ahorita nadie de lo que nos está viendo es frecuente que escuche a alguien presumir que va a una actividad taurina. Está muy mal visto. Ya es vergonzoso, sí. Porque ya no tiene cabida en esta generación, en estos años. Claro. Y hablamos también de muchos políticos, algunos empresarios, incluso grupos delictivos detrás de todo esto, defendiéndolo y obviamente haciendo más difícil este proceso, como ya mencionamos. Pero sin duda es una lucha que ya está encaminada, que tiene un sustento y que tarde o temprano se va a conseguir. Entonces, ¿me pueden explicar un poquito cómo es ahí con las leyes de bienestar animal y sanidad animal? ¿Cómo es que se están violando? Claro, mira, en el 2007 se expide la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, ¿sí? Y decide ahí el legislador federal incluir un capítulo de bienestar animal. Se ha malentendido en el que se cree que la Ley Federal de Sanidad Animal aplica únicamente para los animales explotados en la industria de alimentos, ¿no? Que regule solamente pollos, vacas, gallinas y cerdos. Y no es así, no es así. La Ley Federal de Sanidad Animal, incluso en algunas de sus fracciones, pone literal, habla de los animales utilizados en investigación y en educación, que estos son las que utilizan como ratas, conejos, ratones, ranas, ¿no? Pero es muy específica la redacción de la Ley Federal de Sanidad Animal. En uno de sus artículos, el 23, que para mí es el fundamental, señala que el sacrificio de cualquier animal no destinado al consumo humano, entonces ahí entran todos, ¿sí? Solo puede realizarse bajo 4 supuestos o 4 requisitos, ¿no?
Y puede realizarse estos 4 requisitos cuando el bienestar, ¿sí?, del animal está comprometido, Claro. ¿sí?, ya sea por un accidente que haya sufrido y entonces que su bienestar ya está muy grave, ¿sí? O por trastornos seniles, que ya el animalito ya es muy grande y ya su bienestar, ya su seguir viviendo es muy complicado, o una enfermedad grave, ¿sí?, o una discapacidad. Entonces, solamente en esos 4 supuestos está permitido el sacrificio, ¿sí?, de estos animales. Sin embargo, en el 23, más adelante señala, y esto aplica para todos, sean de consumo o de no consumo, que el sacrificio de estos animales deberá de llevarse con base a las normas técnicas. ¿Cuáles son estas normas técnicas? Es la famosa norma oficial mexicana 033, ¿sí?, que publican en el 2015. Esta norma oficial lo que señala básicamente es que son los métodos para darle muerte a los animales. ¿Y cuáles deben de ser estos métodos? Muy simple, que tengan una previa insensibilización, ¿no?, que sea de manera rápida e inmediata sin causarles, y fíjate nada más, Pamela, sufrimiento, dolor, miedo, estrés y una muerte en agonía. Estas 5 cosas que acabo de señalar son las que encontramos y en las que viven los animales sometidos a la tortura y a la violencia de los espectáculos taurinos. Sufren temor, sufren miedo, sufren estrés, lesiones innecesarias y una muerte en agonía, ¿sí? Entonces, claro. Pero hay un punto especial, fíjate, que esta norma oficial mexicana es de observancia en todo el país, al igual que la ley federal. Y en uno de sus numerales señala que deberá de aplicarse o de observarse en los centros de espectáculos. Okay. O sea, estos son las plazas de toros. Entonces, tenemos que en el marco jurídico federal, ¿sí?, no están exceptuados los toros de lidia, ni los novillos, ni los becerros, ni los caballos, sí, ni ningún animal. O sea, aplica para todos, desde un elefante, un hipopótamo, un pollo, un perro, un gato, sí, el que sea, ¿sí? Sí. Entonces, desde ese marco jurídico federal, ¿sí?, la propia ley establece que si tú infringes, ¿sí?, esa disposición de matar o darle muerte a un animal fuera de esos 4 supuestos, ¿sí?, y de una manera que no sea con una previa insensibilización, rápida y sin agonía, entonces, ¿qué señala la ley? Infracciones y sanciones, que estas sanciones, en este caso, son multas económicas, ¿no?, que acaban de reformar la ley, que en este momento estamos hablando que la sanción mínima, ¿no?, por matar a un toro fuera de estos 4 supuestos, que evidentemente los toros ni están enfermos, ni están accidentados, ni tienen una discapacidad, ni tienen un trastorno senil, ni son viejos, los que matan y torturan en las plazas, no cumplen con estos supuestos. Son muy jóvenes. Evidentemente, también como los someten a toda esta tortura durante 15 minutos, no es de manera inmediata como lo hacen su muerte. Entonces señalan esta sanción que en este momento por un toro deberán de aplicarse 1,050,000 pesos por toro. De multa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Pamela? Y aquí este es el punto de la narrativa. Que estas disposiciones federales están desde el 2007 y 2015 y no se han aplicado. ¿Quién aplica o quién vigila estas disposiciones? La Secretaría de Agricultura Federal. Y eso ha sido por 17 años con 3 partidos diferentes. Claro, hemos tenido en este sentido, porque no se trata, y a ver, hay que señalarlo, la causa y nosotros los activistas, yo siempre, por lo menos en mi caso particular, estoy seguro que en el de Chema, porque lo hemos platicado y lo conozco mucho, para nosotros siempre la causa está por encima de cualquier partido político que tengamos simpatía o afinidad por un político. Creo que un activista, y no solamente por los derechos de los animales, la causa que sea, yo estoy convencido, siempre tu causa, eso es lo que te hace un activista, estar por encima
de cualquier afiliación o simpatía política que tengas. Y en este caso hay que decirlo como es. Ha pasado el gobierno del PAN, del PRI y ahora de Morena, y ninguno de los tres partidos que hemos tenido han cumplido con la ley, ¿no? Y ahora peor, o sea, a través de una sentencia se niegan a querer cumplirlo, ¿no? Sí, ahorita ya vamos a entrar justamente en ese tema, pero hablando de esa norma 033, pues realmente no existe. Yo de verdad creo lo más triste y lo que me hizo a mí entrar también en este mundo del bienestar animal es eso, ver que los animales pues no son sacrificados ni rápida, ni eficaz, ni sin dolor, y mucho menos cuando se trata de un espectáculo pues retorcido. Para algunos es divertido, obviamente no es algo sano. Obviamente, como lo hemos platicado, los niños que han sido sometidos desde pequeñitos a esta desensibilización para poder hacer todo lo que viene después, pues no es algo normal ni natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, las leyes, ¿cómo están actualmente en bienestar animal? Bueno, en estricto sentido, todos los animales que son destinados a consumo tendrían que ser sacrificados conforme a la norma oficial que mencionó Arturo y que también mencionaste tú. Sin embargo, en México la enorme mayoría de la carne que se consume proviene de rastros clandestinos, que es un tema adicional en el que tenemos que trabajar. Uh-huh. El que la ley esté y no se cumpla, pues es algo que nos debería de ocupar a todos, porque si queremos vivir en un estado de derecho, claro, en el que las leyes están por algo, pues tenemos que buscar que se hagan cumplir. Y en el caso de los animales no humanos, pues ellos no tienen la forma de hacerlas cumplir directamente, tenemos que estar nosotros. Sí. Entonces, las leyes de protección a los animales, específicamente en el tema de los eventos taurinos, están prohibidos en 5 estados de la República. Los taurinos no ganaron ningún amparo en contra de esas prohibiciones, ninguno. También en Nayarit, el Congreso de Nayarit de manera autoritaria determinó que era patrimonio cultural los eventos taurinos, y con eso buscan darles recursos del erario público para promocionarlas, como sucede en Tlaxcala, lamentablemente, y en otros estados. Y la Suprema Corte determinó que solamente a nivel federal se puede determinar que es una actividad que sea patrimonio cultural o no. Y en el tema de que si es cultural o no, pues la Convención de París, que fue firmada por el Estado mexicano, señala que para que una actividad como los eventos taurinos, por ejemplo, pueda ser considerada patrimonio cultural y de esa manera pueda estar protegida de ciertas prohibiciones, es que genere en la sociedad buenas cosas, o sea, que sea algo consensual, que promueva el bienestar y que tenga un impacto positivo y que transmita valores que la mayoría de la sociedad considere positivos. Y en este caso pues no se cumplen. Entonces, con independencia de eso, los eventos taurinos viven de estar excluidos en las leyes de protección a los animales de todos los estados. En los estados donde todavía se permite, hay una ley de protección animal en donde señala no puedes maltratar a los animales, a los perros, a los gatos. Pero ahí ponen, con excepción, se considera maltratar a todos los animales, con excepción de los toros, novillos, becerros, vaquillas, que son utilizados en eventos taurinos. Entonces, no es que estén permitidos, sino que están excluidos. Amparados. Pues excluidos en la ley. O sea, al estar excluidos, están técnicamente permitidos, aunque deben ser sancionados conforme lo menciona Arturo. Y lo que tenemos que hacer, además de que la ley se aplique y sean sancionados, como bien lo menciona Arturo, es que se quite esa exclusión en todos los estados que todavía lo permiten, que es un paso que también tenemos que dar. Pero como mencionó Arturo y como bien lo mencionaste tú, este es un proceso, y ahorita estamos enfocados en esta nueva plataforma en la que todas las asociaciones y activistas nos estamos sumando, porque el impacto que uno tiene solito es mucho menor al que tendrías si lo proyectas con mucha más gente. Uh-huh. Se hacen acciones coordinadas, se hacen acciones bien pensadas, se lleva todo una comunicación idéntica para que no haya unos con un hashtag y otros con otro. Uh-huh. Entonces se busca que seamos un grupo de asociaciones y activistas profesional, porque nos estamos enfrentando a un mundo taurino que tiene mucho dinero, porque está soportado por ciertos empresarios que no les importa perder ese dinero con tal de que siga existiendo ese hobby. El capricho. Entonces, en realidad, los eventos taurinos son un capricho de una pequeñísima minoría de empresarios, y están soportados por algunas personas que todavía no han hecho este clic que hicimos muchísimos mexicanos y mexicanas en cuanto a que esto no se debe permitir. Entonces, esas personas que gustan de la tauromaquia, no hay que atacarlos, no son monstruos, no son nuestros enemigos. Ellos solamente son personas que no han hecho este clic, que viven desfasados de la realidad científica, moral, ética, jurídica. Uh-huh. Viven en otro tiempo, muy antiguo, que ya están muy anticuados ya. Pero nosotros tenemos que convencerlos con nuestros argumentos que tenemos todos, jurídicos, científicos, todo, para que se den cuenta que lo que hacen está mal
Y pues te aseguro que no hay ningún antitaurino que se convirtiera taurino, pero hay muchos taurinos que se han convertido al antitaurinismo, y la pregunta no es si se van a prohibir los eventos taurinos, eso es sin duda. Lo que tenemos que buscar es que sea lo antes posible, porque en ese inter siguen matándose, no solo los de la plaza, no solo los de la plaza que vemos en plazas de primera categoría. Hay plazas de segunda y tercera categoría donde no hay jueces de plaza, donde no dan avisos cuando no logran matar al toro de una estocada, sino que lo matan de 12, lo que sea, es una locura. Y ahí es donde tampoco se aplica el reglamento taurino que ellos dicen que se aplica. Entonces, de verdad, cuando uno se mete al tema, no solamente se queden con lo que pasa en la Plaza México, buscan lo que pasa en plazas portátiles, en plazas de segunda y tercera categoría, que es una carnicería espantosa. Qué horror. Y nadie que se precie de ser una buena persona puede ver eso Ni participar. y defenderlo o participar en ello. ¿Cómo muere el toro? Bueno, hay muchos estudios. ¿Qué se desmaya y ya? No, hay muchos estudios científicos. Hay un estudio forense que hizo la Facultad de Veterinaria de la UNAM y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en el que se analizaron los cadáveres de varios animales que son utilizados en estos espectáculos. La enorme mayoría habían sufrido fracturas en el cráneo, en los cuernos, tenían desgarres por todo el cuerpo. Y lo que sucede con el estoque, que es la espada que les enterran al final después de haberles enterrado 3 pares de banderillas, y la puya, que son en el caballo con unas cosas unas Agujas. picas de este tamaño. Entonces, después de todo eso, al toro estar desangrándose. con un esfuerzo terrible, el toro no quiere estar ahí, está todo un miedo terrible. Le entierran el estoque y el toro nunca muere de una estocada. El toro se queda, y lo puedes ver en cualquier video, si la gente lo puede ver, no estamos mintiendo, les juzguen ustedes mismos. El toro se queda parado, está sintiendo dolor, no sabe qué le pasa, brama, pero eso no lo escuchamos porque los taurinos hábilmente pusieron música mientras eso ocurre. Entonces el toro claramente genera ruidos de dolor, como cualquier animal, y suele que las patas no lo sostienen más, y en eso, cuando cae al piso, después de mucho tiempo, entra una persona con un estoque de escabello, que es un cuchillo que se lo entierra entre el lomo y el hipotálamo, buscando desvincular los estímulos nerviosos entre el hipotálamo y el cuerpo. El hipotálamo lo que hace es percibir los estímulos del cuerpo y convertirlo en sensaciones. Buscan tronar o cortar ese estímulo, pero lo único que sucede es que el toro no puede seguir moviéndose, pero sigue sintiendo. Claro. Y muere después. Incluso se les cortan las orejas y las colas en algunas ocasiones vivos. Claro. Entonces es una cosa horrible. Sí, entonces quien nos vea, pues, juzguen ustedes mismos, en cualquier video lo van a poder comprobar. Sí, les parece muy, muy divertido, pero si se desensibilizan un poquito esa parte de quitar al toro de este lugar y pongan ahí a su perrito, que pase por exactamente lo mismo, porque son exactamente lo mismo, animales los dos, o un ser querido que tenga que padecer todo eso, morir de esa forma, pues para que le aplaudas y para que le des dinero a una persona, creo que ya desde ahí pues está súper mal. Y obviamente, como ya mencionaba Arturo, ya no es esa la lucha, esa ya la tenemos ganada. La ley está de nuestro lado. Claro. Ahora la lucha es con Sader. ¿Me puedes explicar? Y nada más quiero abonar también, porque José María lo explica, me encanta cada vez que lo explica extraordinariamente bien todo este proceso muy detallado. Y también hacer esa conciencia de que existen las escuelas taurinas, donde todas las personas que nos están escuchando de este monstruoso procedimiento que acaba de narrar José María, o sea, le enseñan a los menores de edad a cometer estos actos. Entonces deberíamos de preguntarnos como sociedad, o sea, ¿estás tú de acuerdo en que un menor de edad lo lleves a una escuela donde le van a enseñar a cometer todas estas aberraciones que es tortura y matar a un ser vivo? O sea, si pusiéramos realmente esta pregunta en la sociedad de ¿quieres que tus hijos o los niños aprendan a torturar y matar? Pues evidentemente de una manera escandalosa, toda la sociedad diría no, por supuesto, ¿no? Claro. Pero eso también es otra de las cosas que los taurinos no lo mencionan. ¿Por qué? Porque los actuales matadores, porque hay que decir la palabra, son matadores, de matar, matan, ¿no? Aunque ahora les molesta que les digan matadores, pero matan. Ese es su oficio, matar a un ser vivo,
¿no? Entonces hay que señalarlo. Entonces, todas estas personas que matan, ¿sí? No tienen esas habilidades ni nacieron con las habilidades para que a la primera lidia que se les presente en la plaza tienen la pericia de utilizar todos estos instrumentos de tortura. No, tuvieron que haber practicado, ¿sí? Como todo, una y varias veces en muchos otros animales. Entonces, todo ese proceso de enseñanza de tortura y de muerte es la que no presentan los taurinos, es la que no eso no es lo bonito. No es lo bonito. No es la fiesta. Y es de lo que no hablan. No les gusta hablar. Si tú sientas a cualquier personaje de la tauromaquia en una silla, se va a incomodar y no va a querer hablar de esto, porque saben precisamente que a los menores de edad les enseñan a torturar y matar. De ahí que ya hay disposiciones a nivel internacional, ¿sí? Que lo dice el Comité de Derechos de los Niños, que la tauromaquia promueve la violencia y da la recomendación en que los menores no entren, ¿no? Y los enfurece eso, porque saben que ahí por supuesto, se rompe esa cadenita, ¿no? Y que ¿no? también hay que decirlo, siguen los taurinos. O sea, los taurinos es un catálogo de violar impunemente la normativa federal, y así hay que decirlo, Pamela. ¿Sí? No solamente violan los señores impunemente, con esa palabra en negritas y subrayado, impunemente violan la Ley Federal de Sanidad Animal, la norma 033, violan impunemente también, en colusión con las autoridades de los estados y municipios, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales. De ahí que hay un contubernio completo de corrupción, tráfico de influencias, impunidad de los taurinos. Hoy, retomando a lo que me decías de Sader, si nos preguntas qué está matando hoy a los toros, novillos, becerros, caballos, es la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, es lo que está matando a estos animales hoy en día. Exacto. Eso es lo que los está matando. Y ahorita no comentaste, pero los caballos también pasan por su proceso de morir, pues corneados, ¿no? No sé cómo se le llame a lo que les hacen los toros, y que se les salgan inclusive las vísceras, y también es una agonía y una muerte lenta y dolorosa, ¿cierto? Sí, sin duda. Y agregando un poco lo que dice Arturo, en este cúmulo de ilegalidades en el que viven los taurinos, hay más, porque como bien mencionó Arturo, los menores de 16 años no deberían de estar siendo expuestos a ninguna actividad en la que su integridad física y emocional esté en riesgo. Entonces violan la Ley General de Protección a los Niños, pero también violan todas las disposiciones en materia laboral. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tampoco hace nada. Entonces, todos los toreros, todos los padres, porque ningún niño quiere ser torero, sino que los padres los obligan y los aleccionan y prácticamente les imponen querer ser torero, porque ningún niño a los 5 años que presencie un evento taurino de estas características lo va a gozar. Todos los niños, hay muchos videos, también lloran y se desesperan porque no entienden, pobre animal, que están haciendo. Pero bueno, entonces en todos los países que todavía se permite esto, que ya ahora ya son 8, después de que Colombia los prohibió, felizmente, los niños que los padres quieren que sean toreros vienen a México, porque en México es el único de los países en donde pueden sus hijos exponerse a esos riesgos entre vaquillas, becerros y novillos, que evidentemente, como bien mencionó Arturo, los enseñan a matar. Entonces, nuestro país, a pesar de que tanto trabajamos todos, buscamos evitar la corrupción, intentamos hacer las cosas bien, es un nido de corrupción, y es de los 8 países, pues es el único país bananero en el que pueden venir a entrenar los pobres niños para ser torturados, y no hacemos nada para evitarlo, y las autoridades están sentaditas. Y además, también la mayoría de las plazas de toros en México son públicas, son propiedad de los municipios. Y resulta que sino muchos hemos pedido información pública y nos hemos enterado que cuando tú quieres organizar un evento taurino, muchísimos municipios, en el caso que yo tuve muy claro fue Salamanca, en Guanajuato, otorga gratuitamente el uso de la plaza a los toreros. Si tú quieres organizar un partido de fútbol, voleibol, poner un tianguis o lo que sea, te cobran, porque eso es como debe de ocurrir. Pero los taurinos se los dan gratis. Incluso los taurinos deben de tener paramédicos, deben de tener seguridad pública, deben de tener seguros, deben de tener lugares para vender boletos, y todo eso se los ponen los ayuntamientos gratis. Entonces, además de todo esto, con nuestro dinero, dejamos de percibir en esos municipios el canon o la renta que esas plazas deberían de tener cuando se haga un evento taurino,
se les condonan los impuestos y ahí viene otro tema más de ilegalidades. Porque también la mayoría de los animales que son destinados a estos eventos se compran en efectivo. No se paga IVA. No se paga IVA. Algunos sí, no puedo afirmar que todos, porque van a salir con algunas facturas o yo qué sé. Pero la realidad es que la mayoría se hace en efectivo. A la mayoría de los toreros se les paga en efectivo. Entonces es también una evasión de impuestos impresionante. De hecho, la administración de la Plaza de Toros México, cuando estuvo a cargo de Rafael Herrerías, fue embargada por el SAT porque no pagaban impuestos. Incluso ahora se llama La México, porque le pusieron esa denominación social, porque la denominación anterior, Plaza México, estaba también embargada. También te pueden embargar el nombre de tu negocio si está registrado. Entonces, eso pasó y eso es público. No estoy diciendo nada. Pongan Rafael Herrerías, evasión fiscal o evasión, y van a encontrar en Google. Entonces, creo que si somos muy objetivos y quieres defender los eventos taurinos, te vas a enfrentar a todas estas ilegalidades. ¿Cómo vas a justificar algo que es ilegal de tantas maneras? Sabiendo toda esta información, ¿no? Pero está bien, volvemos a lo mismo. No queremos convencer a los taurinos que no podemos convencer. Hay algunos que no van a cambiar de opinión. Exacto. Y hay muchos que le defienden los eventos taurinos porque le están pagando para hacerlo. Y está bien, es su chamba, porque tienen mucha lana. Pero no nos pueden imponer esa pequeñísima minoría, una actividad violenta que viola los derechos de los niños, que viola los derechos de los animales no humanos, que viola nuestro patrimonio porque se les dan gratis el uso de las plazas de toros. O sea, nos están quitando el dinero de todos nosotros para promover algo así. Incluso en Tlaxcala, como platicábamos hace un rato, el mismo gobierno de Tlaxcala, con el dinero de la gente de Tlaxcala, paga a un instituto estatal de promoción de eventos taurinos. Y van a las escuelas. Sí, porque aparte ellos financian las escuelas y la educación de todas estas personas. Sí, recursos públicos. Recursos. Y aparte son la minoría y la mayoría no estamos haciendo nada porque no estamos informados y porque no sabemos por dónde unirnos. Por eso es tan importante este frente que están haciendo. Qué gran idea. Los que iniciaron pues este movimiento saben que, como decías tú, pues no hay nombres, no hay nada más que una causa y sobre todo justicia. Yo creo que también es muy, muy importante que sepamos qué es lo que está pasando ahorita, porque hoy, julio 24, tenemos ya sentencia firme del cuarto tribunal colegiado, donde ya ordenó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Gobierno Federal inspeccionar, impedir y sancionar los espectáculos taurinos. Esto ya es inapelable y ellos tienen la obligación de atender cualquier denuncia ciudadana por lo mismo. ¿Correcto? Exacto. Pero no está pasando. Todo este proceso empezó en el año 2022, viendo justamente todas estas atribuciones de que tiene la autoridad federal, Secretaría de Agricultura y su órgano que es el Senacica, el encargado también de vigilar todo esto. Entonces se hicieron solicitudes por escrito, ¿no? Cumpliendo todo el procedimiento legal a las autoridades federales en que con base a sus atribuciones que por ley les corresponde, fueran a inspeccionar determinadas corridas de toros en varias ciudades, ¿sí? Y de ver las infracciones, las violaciones, evidentemente, ante la muerte de estos animales, lo impidieran y sancionaran. Sin embargo, en aquel entonces las autoridades no contestaron. Se hizo una protesta en noviembre del 2022, poco después de que se realizó aquí en México la cumbre de antitauromaquia, que fue la sede en México. Se hizo esta protesta a las afueras de las oficinas de Senacica y en aquel entonces el director general jurídico de Senacica y el director general de Salud Animal, el médico Francisco Gay y Marco Antonio Ramírez del jurídico, tuvieron a bien el cinismo, porque hay que decirlo con esas palabras. Primero decir, bueno, sí, no nos gusta la tortura de los toros, pero lo hablo así porque así lo dijeron y se agarró, puso su manita en el pecho este señor. Y entonces dijo, pero hay mucho maltrato con los perros y gatos. Entonces voltean y dicen, ¿por qué no se dedican mejor al tema de los perros y los gatos? ¿No? O sea, ve nada más la primera respuesta que te da la autoridad. Evidentemente, cuando mi compañera Sandra Segovia le respondió que no, que estamos por todos los animales,
Su segunda respuesta fue, bueno, pues ya vendrá algún gobierno en algún momento en el futuro que pueda hacer todo esto, ¿no? O sea, esas fueron las palabras y no pensaban hacer nada. Entonces de ahí fue que se decidió, bueno, pues por las buenas, por los canales conducentes, legales, de las buenas formas diplomáticas, no quieres hacer nada, bueno, pues entonces te voy a demandar, ¿no? Claro. Entonces se presenta este amparo por la omisión, precisamente a no cumplir con su obligación que tienen. La respuesta que dieron ahí a lo largo del juicio fue ridículas, ¿no? Primero contestó el abogado general de la Secretaría diciendo que no procedían las demandas porque no se habían hecho las peticiones personalmente entregadas al secretario de Agricultura, ¿no? O sea, pensaban que, bueno, nosotros teníamos que ir al domicilio del secretario a entregar, me recibe mi firma, por favor, y usted puede ir a Guadalajara a inspeccionar y a Querétaro, o sea, de ese tamaño, Pamela. O sea, lo cuento todo esto para que vean en qué posición está la autoridad, ¿no? Para que cause una doble indignación con todo esto y por qué estamos en esta situación, ¿no? Entonces se va al juicio, el juez dicta sentencia y nos dice, sí, les doy la razón legal, claro, pero sobre el amparo, o sea, esto significa que, bueno, no procede porque lo que tú los hechos que señalaste ya fueron en el pasado. Una cosa jurídica ridícula. Metemos un recurso de revisión ante el tribunal colegiado y evidentemente el cuarto tribunal colegiado, los magistrados, resuelven en que sí, en efecto, los que demandan, los animalistas, tienen la razón legal y le ordenan en la sentencia a la Secretaría de Agricultura, como bien lo acabas de señalar, que ante toda denuncia ciudadana que se presente desde Tijuana a Chiapas, de Yucatán a Tamaulipas, o sea, en cualquier parte del país, tiene la obligación la autoridad federal, la Secretaría de Agricultura y el SENACICA, de inspeccionar los espectáculos taurinos, o sea, de vigilar el cumplimiento que esto implica. Lo inspeccionas, lo detienes y aplicas las sanciones. Claro, ¿no? las multas. ¿no? Todo. Y habla textualmente la sentencia. Tienen la obligación de vigilar y ver por el bienestar del toro de lidia en los espectáculos taurinos. Y los animales de ahí. Exacto, y todos los animales. Entonces, la Secretaría de Agricultura, así como nos había respondido de, pues ya algún futuro se podrá, ¿no? En el 2060 quizá, cuando Saturno se alinee con Júpiter, se podrá hacer, ¿no? Entonces, vuelve la Secretaría de Agricultura a decir, es de que, casi como del meme, es de que no puedo, no sé cómo. Es que no trabajamos el domingo. Sí, es que son días inhábiles. Y entonces hay que señalarlo que nuevamente se hacen, que son ignorantes. A ver, bueno, claro, sí, desgraciadamente hay muchas autoridades que son ignorantes, por supuesto, pero luego hay otras que juegan en su ignorancia. Entonces dicen, es de que los espectáculos taurinos son en fin de semana, y pues es que laboramos de lunes a sábado, ¿no? Y entonces no saben que existe esta ley de procedimiento administrativo que puedes habilitar inspecciones extraordinarias en fin de semana. Entonces ha sido esta negativa, y de ahí que por eso regresando mucho y retomando con algo preciso y exacto que dijo José María, es que nosotros en el movimiento animalista soltemos a los taurinos, ¿no? Ellos coincido con José María, no son malas personas, no son el problema. No son el problema, ellos ven otra realidad. Soltemos a los taurinos, es más, soltemos de las protestas afuera de las plazas. O sea, el tema no está ahí. Ya no son las plazas. No son los taurinos ni las plazas de toros ni las corridas. El problema aquí son las autoridades. Son las autoridades que no cumplen, como bien lo dijo José María, que amplió este catálogo de ilegalidades, que, o sea, lo pueden ver todos los que nos escucharon, toda la cantidad de ilegalidades, pero vuelvo al punto. Se torturan y se matan animales al amparo de la impunidad y de la ilegalidad de todo este marco jurídico. ¿Y qué pasa? Que la autoridad sentada y no quiere hacer nada. Entonces, las protestas, Pamela, y le decimos a todos los compañeros activistas del movimiento en México Sin Toreo, esta es una de las principales consignas.
el enemigo no son los matadores, los taurinos, la afición, las plazas, eso ya. Tampoco tenemos que convencer ya a la sociedad de que esto no es cultura, ni es arte, ni son tradiciones. No, tenemos que enfocarnos en esta parte de la ilegalidad, la impunidad, la corrupción, y las protestas, las exigencias y la indignación debe de ser contra las autoridades. Claro, y terminar con eso, porque ellos al decir que no pueden hacerlo están violando la ley y la Constitución, como que una orden no la pueden ejecutar. En efecto, o sea, hoy en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? que ahora está en hashtag en redes sociales, pero bueno, este Poder Judicial de la Federación le acaba precisamente de ordenar a la Secretaría de Agricultura, decirle, tienes un plazo de 15 días para decirme cómo vas a aplicar la sanción, la sentencia. O sea, cuándo la cumples y cómo. Y todavía, aquí viene la parte de la advertencia que hace el Poder Judicial. Dice, en caso que no te aplico las multas económicas, solicito que el tribunal colegiado presente la destitución del secretario de Agricultura y que se le dé vista a la Fiscalía General de la República por no cumplir con la sentencia, porque es un delito. O sea, estamos viendo aquí un poder judicial, ¿no? En el sentido que evidentemente, bueno, o sea, no es que esté del lado de los animalistas ni tampoco dirán los taurinos, es que es la presión de los animalistas financiados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y toda la sarta de complots que ahora se hacen en la cabecita ellos, ¿no? No, estamos hablando de la legalidad, del Estado de Derecho, cómo funciona, ¿sí? Entonces tenemos un poder judicial que le está ordenando ya en este momento a la Secretaría de Agricultura, y si no, pues va a suceder esto, ¿no? Si queremos vivir en un estado de derecho, no podemos permitir que no se esté cumpliendo la ley. Claro. ¿No? Y también otra cosa que pues ellos se están amparando, o más bien muchos estamos confundidos si están permitidas o no permitidas, porque oímos de un amparo y no sabemos qué está pasando, y se menciona que ahorita en julio van a empezar corridas nuevas, que todo esto entonces se está haciendo por esta laguna técnica. Bueno, lamentablemente, Arturo ha explicado muy bien lo que está pasando con la Secretaría de Agricultura, pero lo que sucedió en la Plaza de México con algunos amparos que promovieron pues asociaciones muy valientes y activistas muy valientes, es que se está analizando el fondo del asunto. En la Ciudad de México, nuestra Constitución, en el artículo 13, señala que todos los ciudadanos y los funcionarios que estamos en esta Ciudad de México tenemos que cuidar de los animales, tenemos que protegerlos. Es un tema constitucional. La Constitución es nuestro ordenamiento jurídico supremo. Claro. Todos los ordenamientos que vienen abajo, que incluyendo la Ley de Protección de los Animales y la Ley para la celebración de espectáculos públicos, tienen que ir acorde con la Constitución. Si no van acorde con la Constitución, pues son inconstitucionales. Y por lo tanto son ilegales las actuaciones que derivan de ellos. Entonces, en esos amparos se está alegando que al establecer esto la Constitución y al estar la Ley de Protección de los Animales exceptuando de la sanción de maltrato a los eventos taurinos en la Ciudad de México tienen que estar prohibidos. Eso se va a definir ya sea en nuestros amparos en subsecuentes, porque estamos convencidos, cualquier abogado que nos esté escuchando, que así tiene que ser. Si la Constitución lo dice, las leyes tienen que aplicar. Pero bueno, lo que sucedió fue que estas asociaciones habían obtenido una suspensión. La suspensión lo que significa es que en lo que se resuelve el amparo, no se pueden realizar las actividades que está reclamando que son inconstitucionales. En su momento, jueces de distrito valientes y tribunales colegiados muy valientes dijeron sí procede la suspensión, porque en el ínter en que se resuelve el amparo, pues está cometiendo y practicando el evento que puede ser inconstitucional y se están matando animales. Se concedió la suspensión y los taurinos promovieron un recurso que llegó a la segunda sala de la Suprema Corte con la ministra Yasmín Esquivel, googleenla también, y ella decidió atraer el asunto y señaló que no procedía a la suspensión porque los taurinos tenían un permiso previo para celebrar esos eventos y que por lo tanto al estar esos permisos era posible que lo realizaran. Entonces está bien, no estamos de acuerdo en que se realicen, no debería de suceder, pero por lo pronto en la Ciudad de México sí se pueden realizar hasta que se obtenga una nueva suspensión o hasta que logremos prohibirlas. Entonces ahora anunciaron un ciclo de becerradas. En la Plaza de México no solo hay corridas de toros, que se realizan 12 me parece cada año, sino que también hay un serial de becerradas, en donde no torturan y matan toros mayores a 4 años.
para que un toro sea torturado en una corrida de toros tiene que tener 4 años. Aunque también hay un montón de estudios que demuestran que eso tampoco lo cumplen, que la gran mayoría son toros menores a 4 años. No pueden ni respetar sus propias reglas, pero bueno. Luego, las becerradas son animales mayores de 2 años y menores a 4 años. Entonces, en las becerradas torturan animales todavía mucho más jóvenes que un toro de lidia. O sea, es el mismo animal, nada más cambia la denominación por la edad. Hay vaquilladas, hay becerradas, hay corridas de toros. Entonces, cuando eso se va a poder seguir realizando, lamentablemente sí. Estamos convencidos que la gente no va a ir, que va a haber muy poca afluencia. Y a la par, pues están todos estos recursos legales que se están interponiendo. Estamos también pidiendo a los diputados y senadores que tomen noticia de esto y que apoyándonos en lo que hizo Colombia, que el mismo Congreso, que es el que tiene facultades para prohibirlo, pues los prohibió. Claro. Entonces aquí en la Corte mexicana es muy similar a lo que ocurre en Colombia. En Colombia la Corte Constitucional dijo, la única autoridad que puede prohibir los toros, en cuanto a que ya no se pueden realizar, es el Congreso. Y aquí tiene que suceder lo mismo. En lo que se logra que se establezca la prohibición textual. Están aprovechando su tiempo. Están aprovechando el tiempo para intentar promoverlo y convencer a gente para que esto está bien. No va a convencer a nadie, pero como bien dice Arturo, nosotros tenemos la razón jurídica. Y algo que no te contesté hace tiempo es ¿qué pasaba con los caballos? Bueno, los eventos taurinos, como los conocemos ahora rápidamente, existen hace 326 años más o menos. ¿Por qué? Se idearon a través de un trabajador del matadero de Sevilla, una persona analfabeta, que no tiene nada malo que fuera analfabeta y menos en esa época, pero que se aburrió de matar animales como los mataban en esa época e ideó la tauromaquia moderna, como se conoce ahora. Entonces la tauromaquia moderna, este espectáculo tan culto, de gente tan fina y fifí que va, pues tiene su origen en una persona que no sabía cómo matar animales y quiso hacer algo más entretenido. Entonces hay que entender también que el origen propiamente no, o sea, ni siquiera es como lo dicen taurinos, que es una actividad milenaria, etcétera. No es cierto. Entonces ahí vienen otras mentiras taurinas que a lo mejor no vale la pena en este podcast, pero cuando quieran esa información, pues nos pueden buscar y no saben la cantidad de información interesante, porque la oposición a los eventos taurinos es tan antigua como el primer evento taurino que existió. O sea, desde que hubo un evento taurino hubo gente que dijo, oye, esto está mal. Sí. Claro, entonces, seguro. Hace miles de años había luchas entre personas y toros en Europa. Y así fue sucediendo, pero no eran eventos taurinos donde les enterraban banderillas, pullas, donde pasaba una persona con el capote, nada de eso sucedía. Eso sucede hace 300 y tantos años. Cuando llegaron los españoles a conquistar México, la celebración de la caída de Tenochtitlán fue una corrida de toros, pero en esa época solo los nobles podían torear a los toros y no sucedía como actualmente, sino que lo hacían a caballo. Luego dijeron, ¿cómo le hacemos para que la gente se aturda o se vuelva... así que no se fije en lo que estamos haciendo aquí, robándonos el dinero, etcétera? Pero les vamos a dar un espectáculo al pueblo. Entonces el pueblo va a poder participar en los eventos taurinos. Entonces los eventos taurinos han ocupado para distraer a la gente de muchas cosas. Claro. Y muchísima gente muy valiente las ha prohibido, dándose cuenta que nos hace mucho daño como sociedad. No es que nos duelan esos toros y la gente va a decir, es que son poquitos, aunque son miles y miles en los entrenamientos, etcétera. Sino que en realidad es un evento que contamina toda nuestra sociedad, que no tiene justificación y que contamina a los niños, contamina nuestros recursos, nos hace ver mal ante todo el mundo. Sí. Y por eso, cuando los eventos taurinos se desarrollaban en Europa, pero poco a poco con la ilustración y con las nuevas ideas, con los avances científicos, se fueron prohibiendo en todos lados. Había eventos taurinos en Inglaterra, y ya no hay más que en estos 7 países. Entonces es un tema ineludible que va a suceder. Claro. Y el único avance que ha habido para proteger a los animales desde que se crearon los eventos taurinos fue ponerles un peto a los caballos. Y eso hizo que ahora mueran menos caballos, no como antes. Entonces, sí, es el único avance. El terror y todo lo demás, cómo se lo quitan. Y cuando se reúnen los taurinos para ver cómo evoluciona la fiesta, porque ahora están diciendo, como saben que esto se va a prohibir, dicen, no. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para decir que estamos viendo por el bienestar de los animales? No hay una sola propuesta no hay forma, porque ellos dicen que sin matar a los animales su fiesta no tiene sentido. Entonces, ante eso, pues, no tenemos forma de llegar a un acuerdo y jamás llegaremos a un acuerdo en el que se someta a estrés, a vejaciones a los animales. Entonces no hay punto medio. Por eso mismo, olvidémonos de los taurinos y enfoquémonos, como bien dice Arturo, en que las autoridades hagan su trabajo, porque la ley se cumple, aunque sea domingo. O sea, no puede ser que tú... O sea, si me quiere matar esa persona con un cuchillo, oiga, oficial, domingo. Es que fíjate que es domingo, no puedo hacer nada. Sí, no, claro. La SADER tiene que cumplir sus obligaciones, aunque sea en domingo. Y de hecho, debería hacerlo sin necesidad de que la ciudadanía les pida.
hacerlo. Porque las autoridades tienen noticias de que hay eventos taurinos, porque se publicitan. Claro. Las autoridades tienen la obligación de cuando saben que se va a cometer una violación a la ley, tienen que actuar para que se evite. Entonces la SADER lleva todos estos años sin cumplir las obligaciones que tiene por Ministerio de Ley, y ahora tenemos que pedirles que hagan su chamba, y pues eso no funciona en un estado como queremos que sea México, ¿no? Imagínate que todas las fiestas se trataran de torturar y abusar de alguien, de quien sea, de un ser vivo, así podría ser. Claro. Y por eso es tan importante la división de poderes, y aquí entra un poquito un panorama en el que estamos todos ahorita con el cambio de gobierno y todo. Para quien no entiende la importancia de la división de poderes y tener este contrapeso para realmente tener un Estado de derecho. Claro, definitivamente. A ver, creo que siempre debe haber equilibrios, ¿no? Esa es la razón de ser de los estados de derecho modernos, ¿no? O sea, en la transición política que se ha dado en el mundo, sobre todo el mundo occidental, de monarquías precisamente a pasar a repúblicas, que en las monarquías era un poder absoluto de un solo gobernante. O sea, recordemos de ahí Luis XIV, el rey Sol, que decía: el Estado soy yo. O sea, yo como monarca soy todo el Estado, ¿no? Entonces, el mundo avanzó justamente en repúblicas y en el entendimiento a través de la ilustración de esta famosa división de los poderes, de los equilibrios y de los contrapesos, ¿no? En que debe de haber entre los ejecutivos, los gobiernos federales, locales, los congresos, que además los congresos representan una pluralidad de todos los mexicanos, porque así es, a lo mejor podemos estar... podemos legislativo y el ejecutivo. Entonces, y en los legislativos, a ver, todos podemos, voy a poner el ejemplo, a lo mejor aquí podemos irle a 3 partidos de políticos de diferente forma. Y nuestra visión en algunas cosas puede ser correcta, en otras no, pero es muy válida. Al final de cuentas, nuestro punto de vista y nuestra forma de ver las cosas puede ser válida. Y tenemos el hecho de estar representados en esa pluralidad. México es un país, y como todos, muy plural y diverso. Entonces, se representan en estos órganos legislativos, y el Poder Judicial, pues, es el garante de la legalidad, de la constitucionalidad, justamente de lo que estamos señalando, que cuando yo me cometen una arbitrariedad, una injusticia, y demando la protección de la justicia porque la autoridad no está queriendo protegerme, cumplir con el mandato de una ley expedida del legislativo, entonces voy y te acuso con mi mamá, que sería el Poder Judicial, de mamá, no me está haciendo caso, no me quiere dar esto. Entonces llega la mamá, entonces dice: no, a ver, voy a dirimir, no, esto no te pertenece, se tiene que, con base en esto, te toca a ti. O sea, estoy diciendo un ejemplo muy sencillo, burdo, muy sencillo, pero abonando a esto, hay que señalarlo, y que me parece en este sentido, Pamela, muy lamentable, creo, y es muy triste la situación, abonando lo que decía José María, que en México se permite toda esta serie de cosas. A ver, somos un país que llevamos sumergidos en una trágica violencia desde hace casi 20 años. O sea, no es menor, no son 2 años. 20 años en una visibilidad de la violencia de los peores infiernos, ¿no? Que hemos visto las peores imágenes alrededor de la República, ahorcados, decapitados, colgados, de todo, mucha violencia. Y el crimen organizado a exacto, todo. Entonces, una violencia por todos lados. Las mujeres viven hoy en día una violencia atroz y terrible, que lo vemos en los altos índices de feminicidio, la violencia doméstica, ¿no? Entonces es violencia por todos lados. Sí. Y que todavía, o sea, tendríamos que preguntarnos, y ahí es la clase política, ¿no? Que tendría que reflexionar, y todavía yo permito que se hagan espectáculos que promueven y normalizan, porque eso es lo que es la tauromaquia. Están promoviendo y normalizando la violencia, la muerte de un ser vivo. O sea, eso es lo que la autoridad tendría, la clase política, y aquí sin cuestión de partidos, ¿no? La clase política tendría que frenarse un momento y preguntarse, a ver, si estamos sumergidos en toda esta violencia, ¿es normal, o sea, es correcto
que se siga promocionando, porque hay que decirlo, las corridas de toros se transmiten en la televisión, no es que digas, bueno, como el que no fue, pues no lo vio, ¿no? Porque, a ver, estamos convencidos de que están prohibidas las peleas de perros, pero desafortunadamente se realizan en lo clandestino, ¿no? O las peleas de gallos, pero a la tauromaquia le dan una exposición mediática gigantesca, o sea, las televisoras las transmiten, la prensa escrita, y el gobierno entonces está ahí. hay una, y que todavía que ciertos gobiernos como Zacatecas, Aguascalientes, o sea, en estados como Querétaro, promuevan la violencia con los recursos públicos. Perdón, pero es que estamos ya en una locura de que como si estuviéramos en un hospital psiquiátrico con camisa de fuerza todos. ¿Cuáles son los estados que defienden más la tauromaquia? Son 6 estados que las declararon como patrimonio cultural inconstitucionalmente, que son Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, ¿no? Entonces esos 6 estados la declaran, Nayarit es lo conducente, sin embargo hay un grupo de activistas y abogados automáticamente interponen un recurso de un amparo y la Corte, fue lo que decía José María, determina que estas declaratorias no tienen los estados la facultad para emitirlas, que son inconstitucionales. Pero además, en este sentido, se le olvida a los gobiernos de estos estados, se les olvida a los ayuntamientos, a los municipios de estos estados, la propia Constitución Federal, ¿no? Es que, te digo, esto es un abanico y es de legalidades. No, y para quien nos escucha en esos estados, pues que sepa que tiene que estar de acuerdo o no con todo esto que estamos diciendo y que pueden hacer desde donde están muchas cosas, porque la violencia no está en el espectáculo, más bien no está en el activismo, sino en el espectáculo. Totalmente. Otra cosa también muy importante que quisiera que me ayuden a aclarar para la gente que está muy confundida y preocupada porque se va a extinguir el toro de Lidia o los ecosistemas o las fuentes de empleo. ¿Me pueden por favor ayudar a explicarles? Bueno, ahí pueden opinar. Es muy fácil. En cuanto a la especie de toro de Lidia, pues no existe, es una raza. Muchos taurinos debaten que es una especie, pero pues no lo es una raza más de los bovinos, del Bos taurus. El Bos taurus es la especie y hay ciertos derivados. Es como un perro, pues no, hay varias razas de perro, no son diferentes especies de perro. Los mismos taurinos han dicho que menos del 3% de los animales llamados toros de Lidia se destinan para los eventos taurinos. Entonces, eso nos lleva a concluir que las 230 ganaderías que existen en México, que son de toros de Lidia, pues no viven de eso. Claro. Y que en realidad esas ganaderías viven del ganado de consumo. ¿Y qué están haciendo con esos toros de Lidia que no mandan a las corridas? Pues los utilizan para la gente que come esos animales. O sea, se utilizan para ganado de consumo. Sementales. Espero que cumplan con la norma oficial mexicana de esas ganaderías, no lo sé. Pero lo importante es que ellos mismos reconocen, y bueno, ahora hay muchos menos eventos taurinos que hace 20 años, en México y en los otros países. En México antes había 2.500 eventos taurinos al año, en el 2007, y ahora hay menos de 500. Lamentablemente no tenemos datos certeros, sino que nos tenemos que basar en lo que los taurinos dicen. Y eso es lo que... imagínate, si los taurinos dicen que ha bajado a 500 cuando antes eran 2.500, pues ha de ser mucho menos. El punto es que en esta disminución de eventos taurinos, el empleo que estaba basado en ellos, pues se va reconfigurando. Si tú antes tenías 2.500 eventos y ahora tienes 500, pues evidentemente ahorita ya no tienes los mismos trabajadores que tenías cuando eran 2.500. Entonces el tiempo y el desinterés de la sociedad y el avance, el proceso civilizatorio, pues ha hecho que ya muy poca gente viva de estos eventos taurinos. Pero es muy importante lo que mencionas. Con la prohibición de los eventos taurinos no se va a extinguir la raza del toro de Lidia, eso es una mentira. El Ministerio del Medio Ambiente de España, cuando se prohibieron en Cataluña, le pidieron una opinión. Y el Ministerio del Medio Ambiente de España dijo, no se extinguen con la prohibición, se pueden ocupar para que la gente pueda ir a admirarlos en las dehesas o crear reservas en las que la gente pueda verlos sin necesidad de destruirlos y matarlos de esta manera, verlos. Aparte no se extinguen porque están en donde ellos los tienen en estas ganaderías, ahí maltratados, viviendo para el consumo, pues montando a otras formas de explotación. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que se extinga o que estén ahí abusados y explotados en donde tú no los ves? Pero bueno, no se va a extinguir. Y es lo que decimos, oye, si los taurinos dicen que solo sirve para esto, que ya quedó claro que no es cierto, que es una gran mentira. Pero si solo sirviera el toro de Lidia para los eventos taurinos, qué perverso
Y qué mal tienes que estar para seguir generando y criando una raza de animales solo para torturarlos y matarlos. Claro. De verdad es ridículo. Y luego, suponiendo que desaparecieran los toros de Lidia, que es falso, ¿cuál sería el impacto en la naturaleza, en los ecosistemas? Cero. Porque de ellos no depende ningún ecosistema, ni forman parte de ningún ecosistema relevante. Porque es como si desapareciera la raza de perros Pug. ¿Qué pasaría? No nos gustaría, pero si se determina que los Pug solamente existen para torturarlos y matarlos, pues mejor que no existan, claro, en lugar de ser tan perversos y seguirlos criando. Y luego, algo bien importante es este tema de los empleos. Los taurinos mienten y dicen que se generan, creo que el 4%. 250,000 empleos. 250,000 empleos cuando hay 500 eventos taurinos. En una simple regla de 3, que todos lo aprendimos en tercero primaria, pero te vas a dar cuenta que eso es falso. Y además inventan que generan miles de millones de pesos cada año. Todo eso también es mentira y lo sustentan en un estudio que hicieron con la Secretaría de Agricultura, en donde no tienen un solo dato duro, sino que se los inventan. Dicen, hay una corrida en Salamanca, Guanajuato. La plaza tiene 1,000 asistentes, pueden entrar 1,000 personas. Pues que imaginemos que se llenó toda, aunque no se llenó. Entonces la mitad rentaron cuartos de hoteles. La mitad se fue en avión. La mitad se fue en coches. Entonces suman las casetas, los boletos de avión, los cuartos de hotel, imaginarios todos, porque no hay un solo dato que lo constate. Y además lo que buscamos nosotros como animalistas es no solo que se deje de maltratar a los animales no humanos, tampoco queremos afectar a los animales humanos. Entonces queremos que las personas que se dedican a estas actividades, que se compruebe que se dedican a estas actividades, pues puedan reconducir su actividad económica a otras actividades. No queremos afectar a nadie. Y adelante. Claro, acotar, bueno, en ese sentido, que además del documento que comenta José María, que publicaron los taurinos junto con SADER, que son esos números, aún en ese documento sus cuentas le salen mal. O sea, presentan, si uno analiza las cifras y datos que ellos mismos ponen, entonces llegas al punto con los datos y las cifras que ellos dan, que tienen pérdidas económicas en todos los eventos taurinos. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dicen, como dice José María, bueno, pues mi boletaje son promedio 317 pesos, ¿no? Y entran 2,000 personas a cada evento taurino. Entonces, eso me da un ingreso por corrida, ¿no? Con datos de ellos, de 850,000 pesos, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos mismos hacen su análisis de todos los gastos económicos que tienen. Y entonces te sale como resultado que una corrida te cuesta 1,000,000 de pesos. Entonces, están en pérdidas. Claro, o sea, ellos mismos, con su propio documento, con cifras y datos de ellos, prueban que están en números rojos. Entonces, aquí la pregunta es, si tienes un espectáculo en números rojos, se valida, por supuesto, lo que dijo en el 2014 Miguel Alemán y Rafael Herrerías, que eran los que administraban la Plaza México antes de la familia Balleres, que ya en el 2014 lo dijeron en la entrevista de Forbes, ¿no? Y ahí está, la pueden googlear, Miguel Alemán, Forbes, Plaza México, y lo van a encontrar. Dijo, llevamos 10 años en números rojos, en pérdidas económicas. Entonces, esa falacia y ese imaginario que dice Pedro Aces y Pepe Sabor y todos los y Sescose de Tauromaquia Mexicana, que los 7,000 millones de pesos en derrame económica, y que los dos, o sea, pues está en Disneylandia. O sea, literal, claro, entonces, campanita de estar por ahí en esas cifras y Peter Pan. Porque además, otra de las cosas, Pamela, a ver, con los propios datos de los taurinos que mencionan en este último, de 444 corridas que reconocieron en el último documento de hace unos años, ellos mismos señalan que hay en activo 178 matadores. Entonces, si uno hace simplemente el número señalan cuántos matadores, novilleros, rejoneadores, banderilleros, o sea, ponen todos sus datos. Sí. Si nos vamos a las simplemente cuentas, a cada matador le corresponden 2 corridas al año. Y ellos mismos señalan que lo que se les paga a un matador es, según su prestigio por matar, es
cantidades entre 60,000 y 80,000 pesos, ¿no? Un rejoneador 40,000 y los novilleros les pagan como, creo que son 10,000 pesos por novillada, ¿no? Entonces regresamos al punto. Con las propias cifras que dan los taurinos, entre el número de corridas que ellos mismos dan y el número de matadores en activo, le tocan 2 corridas al año a cada matador que gana, vamos a suponer, 80,000 pesos. Entonces, el ingreso que tiene hoy un matador en México anual, si lo divides así, son 160,000 pesos. Aquí cabe la pregunta, ¿realmente viven todas estas personas, los matadores, novilleros, banderilleros, puntilleros, toda la gente que vive de esa actividad económica? Nadie, les va a creer que viven de eso. Y entonces ¿no? Ni siquiera están ni aportando dinero, al contrario, viven de los impuestos. No hay discurso de cultura, porque ya lo explicó Chema, qué es lo que está definido como una tradición o una cultura. Y para los que están muy preocupados porque se extinga, no se extingue, no daña los ecosistemas, pero lo que sí se extinguen son los animales que ahorita, pues muchos ya están extintos y otros están en peligro porque el humano es codicioso, es cruel, no tenemos la educación que necesitamos para cuidar de la naturaleza, y eso es lo que sí podemos mejorar y cambiar. Ahorita los ministros están ya en unos meses a punto de estudiar a fondo bien esto, y por eso es tan importante para nosotros este episodio y que todos sepamos en dónde estamos parados, porque estamos a unos meses de convertirnos en Colombia y sumarnos a esos países evolucionados, o irnos todo para atrás. Sí. ¿Cómo está eso? Sí, a raíz de estos amparos, que es muy confuso para los propios compañeros y para la sociedad, que luego dicen, bueno, no entiendo, a ver, están suspendidas, luego que la corte dice que no, regresan, que luego la suspenden provisionalmente y luego en un estado que sí. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay que recalcar nuevamente, lo que la corte resolvió en diciembre fue un tema meramente técnico. O sea, no estudiaron los ministros si las corridas de toros como espectáculo son ilegales, si son cultura, tradición, crueldad. No entraron a ese estudio. Lo que la Corte estudió en diciembre del año pasado fue únicamente cuestiones técnicas de si la suspensión que se había otorgado a esta asociación civil para que no se hicieran los espectáculos en la Plaza México cumplía con todos los requisitos señalados en la ley, y determinaron la Corte que no. ¿Por qué? Porque esta asociación civil en específico en sus estatutos no es una asociación civil animalista, hay que decirlo. No tiene como objeto en sus estatutos la defensa de los derechos de los animales, ni evitar el sufrimiento de estos. O sea, de manera muy general, su objeto es defender los derechos humanos, ¿no? Entonces, los ministros dicen, no me estás cumpliendo con un interés legítimo que te importen los animales, porque tú no estás constituido legalmente para este fin. Y 2, dice la Corte, los taurinos alegan que hay un derecho de apartado en la Plaza México. ¿Qué es esto? Y lo explico de manera más sencilla que todos los que nos ven lo van a entender. Los famosos palcos del Estadio Azteca, que nosotros sabemos que en el Estadio Azteca están los palcos, que tú puedes ser propietario de un palco y lo puedes rentar, etc. Bueno, lo mismo que pasa en el Estadio Azteca pasa en la Plaza México. Hay personas que a lo mejor ni siquiera son taurinas, que a lo mejor ni van a las corridas de toros, pero son los dueños de estos derechos de apartados, que son derechos que por la ley de celebración de espectáculos públicos los tienen. Entonces los ministros dicen, sí, reconozco esos derechos, que hay una afectación y se pueden prohibir, claro que se pueden prohibir las corridas y se pueden ver afectados esos derechos, pero solo con sentencia, no con la medida cautelar. Entonces eso lo señalo para despejar un tanto las muchas dudas que han tenido los compañeros respecto a esa posición de la Corte. Posteriormente viene las sentencias que consiguen del trabajo extraordinario que han hecho todos los compañeros del movimiento animalista de Puebla, de MAP,
que ha sido increíble en unión con abogados como el maestro David del Círculo de Amparo, que presentan estos amparos y lo tenemos que celebrar. Se obtienen las primeras sentencias donde se prohíben las corridas de toros en Puebla. Y después han venido otras suspensiones, como nuestros amigos Carmen, Frank, Ilse, de Abogados Animalistas de Tijuana, que han persistido y persistieron y lograron tener las corridas de toros suspendidas en Tijuana. Viene una suspensión que nosotros presentamos allá en Guadalajara, que está el juicio. Entonces, lo que hace la ministra Ríos Farhat, luego viene esta sentencia de Casader, se lo obliga a cumplir, ¿no? Y sancionar los espectáculos taurinos. Entonces, pareciera que es una locura, ¿no? Entonces, la ministra Ríos Farhat dice, a ver, hay que poner ya orden, ¿no? En este tema. Entonces, atrae el caso, ¿no? Ella atrae el caso de las corridas de toros para que ahora sí los ministros de la Corte resuelvan, estudien el fondo, todo esto que mencionamos José María y yo, de la ilegalidad, y que estudie todo este tema, el fondo jurídico de las corridas de toros a nivel nacional. Ahora, ¿por qué esto es importantísimo, no? Porque en la Corte resolvería, que nosotros estamos convencidos que son inconstitucionales los espectáculos taurinos basados en todos estos reglamentos que emiten los municipios. Una resolución así, ¿qué implicaría? Que en el movimiento ganamos la lucha. Ahora, esto no significa que se acabarían las corridas de toros inmediatamente, no. Tendría, a raíz de una sentencia que dictara la Corte de declarar inconstitucionales estos espectáculos, entonces nos tendríamos que dar a la tarea, todas las organizaciones en los estados, a comenzar una lluvia de litigios en los poderes judiciales federales, o sea, en los estados, para que esa resolución de la Corte se cumpliera y se acabaran por completo las corridas de toros, ¿no? O los taurinos podrían, que lo vemos muy difícil, o sea, llegar a ganar, ¿no? Ahora, por eso es que en este momento fue este llamado de México sin toreo. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca en este año, septiembre, a unos meses. octubre. Sí, exacto, puede ser septiembre, octubre. Nosotros esperamos que no se vaya a que se pueda resolver antes de posibles cambios y reformas que haya en el Poder Judicial. Es lo que nosotros queremos estar en esos tiempos. Pero considero que se va a resolver, ¿no? Porque la propia ministra, ella puso las fechas de septiembre, octubre, para resolver esto, ¿no? Entonces, de ahí el esfuerzo que hemos estado haciendo ha sido en dos vías, Pamela. Una, estamos un grupo de abogados, donde estamos evidentemente mi querido José María y yo en ese comité legal. También está, o prácticamente lo puedo decir, encabezado desde el tema constitucional de la doctora Rosa María de la Torre, ¿no? Que es, nadie puede objetarlo, es la académica en Derecho Animal en este país más prestigiada, más reconocida, y de América Latina, ¿no? Allá de la Universidad de Michoacán. Y que gracias a ella tenemos una extraordinaria sentencia judicial que fue de la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz, la resolución del ministro Saldívar, ¿no? Está ella, están los compañeros de Círculo de Amparo de Puebla con un tema importantísimo sobre el interés legítimo, la abogada Susana Ramírez de Va por sus Derechos, que también ha interpuesto acciones legales, como por ejemplo el de la Elefanta Eli, nuestros amigos de Tijuana, de abogados animalistas, y Sofía Morín, que es del área legal de Mercy for Animals. Entonces, en este grupo de abogados estamos elaborando un documento para los ministros de la Corte con diferentes temas, donde estamos exponiendo justamente todos estos puntos que acabamos de señalar, ¿no? Ya haremos, evidentemente, estamos por presentarlo a mediados de julio, mediados ya del mes. Bienvenidos todos, nosotros lo vamos a comunicar, el Movimiento México Sin Toro lo va a comunicar para que todas las personas que quieran acompañarnos, activistas y otras organizaciones, a la presentación del documento, por supuesto, se hará una rueda de prensa. De ahí
haremos lo conducente, la doctora Rosa María de la Torre, que lo está encabezando, esta parte de hacer los famosos alegatos de oídos, hablar con los ministros, pedir cita con ellos, y evidentemente los taurinos, te puedo decir, Pamela, que también lo están haciendo, claro, ¿no? Claro. Lo mismo que nosotros estamos haciendo, ellos van a hacerlo, ¿no? En ese sentido. Y en paralelo, pues bueno, está toda esta campaña que tenemos que platicábamos, ¿no? La unión de todas estas, ya que hoy somos 51 organizaciones adheridas a México Sin Toreo, de todo el país. Como decía al principio, las causas no tienen dueño, no son de nadie, no es, yo siempre lo he dicho, no es que si Anima Naturalis logramos una sentencia, no, esto es de todos, claro. No es que, Anima Naturalis, no, esto es de todos, para unirnos todos los avances, los logros, y así lo vemos, así yo lo veo, los logros que se hacen unos y otros, es de todo el movimiento, yo no considero que este es mío. Así lo logró Colombia. Así lo logró Colombia, por eso siempre hablo en plural. Tenemos, logramos, porque así es. Desde las organizaciones en Durango, en Yucatán, hasta aquí, desde organizaciones internacionales hasta organizaciones locales, desde activistas independientes, es de todos. Los logros que se vayan teniendo ciertas organizaciones muy puntual, en este caso jurídicas, pero son logros de todos. La invitación, ¿no?, es a este movimiento, a este frente. Por supuesto. Quienes nos están escuchando, que sepan cómo podemos, desde donde estamos, involucrarnos, sumarnos y ayudar a esto. En difundir, ¿no? La información, claro. Difundir. ¿Por qué esto es importante? Porque la narrativa, un punto es que tenemos que cambiar ya hasta nuestra narrativa en el movimiento. Nuestra narrativa en el movimiento siempre ha sido no es arte ni es cultura, es tortura, ¿no? Las famosas consignas que hemos dado por mucho tiempo, nos hemos enfocado en las tradiciones crueles, y está bien, porque esa narrativa permitió que la sociedad civil también lo viera y rechazara. Insisto, hoy no tenemos que convencer a la mayoría de la sociedad mexicana de que estos espectáculos son aberrantes, ¿no? Ya está convencida. Ya están convencidos, tanto que los taurinos se asumen como minoría, claro, ¿no? Y como una minoría, hay que decirlo, no una minoría como podríamos decir en un pueblo, una minoría étnica vulnerable, no es una minoría económica muy fuerte y política económica, ¿no? Entonces, son una minoría en ese sentido. Entonces, no tenemos que convencer ya a la sociedad. Tenemos que cambiar en esta narrativa a lo que hablábamos desde el principio, Pamela, en que la gente sepa, se indigne, porque sí es de causar indignación, que lo que llevan 17 años matando, torturando impunemente los taurinos a todos estos animales, ¿no? Entonces, lo que decía, ya el movimiento y la narrativa ya no está en los taurinos, en gritarles, en ir a la plaza de toros, ir a la plaza a grafitear, ni vandalizar, ni gritarles malditos asesinos psicópatas, que no, o sea, yo entiendo que luego puede haber mucha frustración, claro, lo entiendo, pero esto es importante, Pamela, tenemos, y esto es un llamado a todos los compañeros en el movimiento, que tenemos que entender siempre como un mantra: la violencia está en el espectáculo, no está en el activismo. Uh-huh. Nosotros como causa animalista, pues nuestra fundación justamente es estar en contra de cualquier forma de uso, explotación y violencia hacia los animales, ¿no? Entonces, por congruencia, desde nuestro principio de fundación, ¿no?, filosófico, moral, ético, como el movimiento, que rechazamos cualquier forma de violencia, uh-huh, ¿sí?, pues es parejo. Por ende, nuestra naturaleza, en ese sentido, bueno, no es una naturaleza intrínseca, pero nuestra postura y actuar debe de ser de manera pacífica en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, recalco esto: la violencia está en el espectáculo, la ejercen los taurinos, la ejercen ellos. Nosotros en el activismo no. Nosotros en el activismo podemos indignarnos, claro, eso sí. Indignarnos, enojarnos, y con esa motivación de esa indignación,
Entonces, voltear, y lo que decíamos José María y yo hace un momento, ahora exigir a las autoridades. Nos toca desde el lado animalista hacer estas acciones legales, ¿no? Apoyar las iniciativas que quiero decirlo que es algo maravilloso, ¿no? La recolección de firmas que está habiendo en la Ciudad de México, que Sofía Morín ha detonado hoy en día a que prácticamente ya son casi un poco más de 15,000 firmas de ciudadanos en la Ciudad de México y que también lo está haciendo en el Estado de México para obligar al Congreso de la Ciudad de México a que forme una postura, pero ahí tenemos también en este trabajo extraordinario y que están haciendo, cabe decirlo, esto no ha sido encabezado en un inicio por las organizaciones, las apoyamos, estamos apoyando esta iniciativa, pero esta iniciativa es de muchos jóvenes, de voluntarios, de personas, de activistas mexicanos que están en contra de esto y se van todos los fines de semana, y para ellos de verdad una ovación, porque no es fácil estar los viernes, los sábados, los domingos en Bellas Artes, en el Zócalo, recabando firmas, cuando hay muchas personas que te pueden decir no me estés molestando, etcétera. Un reconocimiento a todos ellos, y yo pediría que van a seguir estos puntos de recolección de firmas. Se van a hacer también muchas actividades de interacción como el Movimiento México Sin Toro, porque repito, todos estamos ahí, y que todas las personas que se quieran sumar, se necesitan voluntarios, Pamela. Todos los jóvenes, las personas, y no cabe de las edades que sean, que quieran dedicarle su tiempo, porque esta es otra de las maneras que se puede hacer como en lo individual. Bueno, una es difundir la información, compartirla, y firmar la iniciativa, y la otra, si quieres ser más proactivo, si te indigna todo esto, bueno, no solamente además de asistir a ciertas protestas o actos, participar los fines de semana, dedicarte tu tiempo un par de horas y apoyar a las mesas de recolección de firma, de estar 3, 4, 5 horas, el tiempo que tú puedas, ¿no? Un día a la semana, y a recabar firmas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es más, yo invito a que vivan esa experiencia de activismo. O sea, sí está muy bien el activismo digital, pero yo le pediría a todas las personas que hoy se necesita, y como experiencia de vida de ellos mismos, de las personas que nos ven, siempre digo, dense la oportunidad de vivir esa experiencia de vida, de estar recolectando firmas por una causa. Y puedes hacerlo de muchas formas, no hay pretexto. Ya también estará por aquí con nosotros Sof Morín, una chica polémica, así la pueden buscar para sumarse a ir con ellos en voluntariado, a recolectar firmas, seguir a Arturo, seguir todas las cuentas de este movimiento de México Sin Toreo. Eso también va a ser muy, muy importante. Entonces, si pensamos que es muy importante que todos sepamos que desde donde estamos podemos ayudar, no necesariamente una ayuda debe ser pequeña, podemos hacer muchas cosas, sobre todo difundir, compartir este tipo de información, seguir este tipo de cuentas, de iniciativas, y hacer el voluntariado también sería muy importante para que estos meses que vienen podamos encaminar todo favorablemente. ¿Algún mensaje que quieras dejar para quien nos escucha, Chema? Bueno, pues espero que les haya parecido interesante. Este es un tema que, te gusten o no los eventos taurinos, te interesen o no, es importante que te involucres, porque sí tiene que ver contigo, tiene que ver con tu dinero, tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con la sociedad que quieres. Si quieres una sociedad que tenga la cultura de violencia, basada en la violencia, o una sociedad que tenga una cultura basada en la solidaridad, en la empatía, en la bondad, en la compasión. Tenemos en este momento trascendental la oportunidad de prohibir los eventos taurinos. Tenemos que aprovechar la prohibición en Colombia, tenemos que aprovechar que nos estamos uniendo todos y todas, y hagamos un gran frente y no descansemos. Como decía Belisario Domínguez, no hay que descansar un solo instante hasta que se prohíban los eventos taurinos, porque ofenden a la cultura mexicana. La cultura del mexicano y mexicana es una cultura de respeto al medio ambiente, es una cultura solidaria, somos gente buena, somos gente empática, y solo nos falta este pequeño brinco para terminar de prohibir estos eventos que nos deberían de ofender a todos. Y los invito a que participen activamente en el tiempo que puedan destinar. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, Arturo.
Me sumo al 100% con lo que dijo José María, que fue perfecto como mensaje final y conclusión. Y yo nada más diría, no permitamos ya más violencia en ninguna de las formas. O sea, nos pega a todos. O sea, de verdad concienticémonos. Los animales no están allá. No hay violencia que son las mujeres por un lado, los niños por el otro lado, las víctimas del crimen organizado y los animales por allá. Violencia es violencia sin importar el género, sin importar la condición socioeconómica, sin importar las preferencias, sin importar la especie. La violencia es la misma y toda forma de violencia la debemos de repudiar, la debemos de eliminar por completo de nuestra sociedad. Y lo que se hace en los espectáculos taurinos es una promoción y una normalización de una violencia hacia un ser vivo que tiene las mismas, idénticas capacidades, igual que nosotros, de sentir dolor, de sentir estrés, de sentir sufrimiento, angustia y de tener una muerte trágica. Pongámonos simplemente un minuto, y esto es para todas las personas que no son activistas o que no son animalistas, pero que nos puedan ver, pónganse tan solo un minuto en la piel del toro. Exactamente, hoy podemos elegir qué país queremos, qué sociedad queremos, como bien dices, para los niños, para todos, todo está unido, todo está conectado y si nosotros permitimos y normalizamos esa violencia, no nos espantemos y nos sorprendamos cuando siga pasando todo lo que sucede. Hoy el camino está a favor de esto porque somos mayoría, ya la gente consciente y es importante que no bajemos la guardia, hay que consolidarlo. Esta batalla es por los animales, pero es por todos. Y algo que también quiero destacar que comentaron al principio, que son muchas las mujeres que están de este lado. Eso es muy bonito, muy emocionante porque habla de estas cualidades que tenemos como mujeres, ¿no? Así como los hombres tienen las suyas. Entonces, hoy tenemos una presidenta, tenemos una jefa de gobierno, no nos puede quedar mal a las activistas, tienen que ellas también sensibilizarse y empezar su granito para tener una sociedad y un país mucho mejor para todos. Yo sinceramente les agradezco muchísimo el que hayan venido a explicarnos detalladamente, este fue el ABC. Si más adelante necesitamos más información, pues nos encantará tenerlos por aquí. Vamos a estar muy pendientes para sumarnos en todo lo que sea necesario y muchas gracias por lo que hacen ustedes, su equipo, el grupo en el que están, todo el colectivo que se está formando, todos somos parte, yo me siento también parte y los invitamos a ustedes también a hacerlo. Espero que les haya gustado, servido muchísimo este episodio, compartan y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bye. Mastodóntica Podcast.